conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico. Hola, bendiciones, amados del hermanos. Señor Jesús. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y estamos llegando ya a la lección número 12 de este curso titulado Las Epístolas Paulinas. Hoy entramos a la última parte de lo que es la primera epístola a los Corintios. Creo que hemos aprendido bastante de estos primeros dos libros de Pablo, amados hermanos, donde puso una cantidad inmensa de doctrina y de diferentes temas. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes. Te queremos pedir ahora, Padre, de que tú nos bendigas y estés con nosotros en todo lo que nos propongamos hoy, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos entonces en lo que es la lección número 12, parte número 5 de la primera epístola a los Corintios. Y hemos visto 7 distintos temas ya aquí en Corintios. Bastante que hemos visto, amados hermanos. Pero hoy vamos a ver el último. Y el último tema que vamos a ver es acerca de los dones del Espíritu Santo. Miremos entonces aquí qué nos dice Corintios acerca de los dones. Y una de las cosas que vamos a notar, amados hermanos, que cada capítulo que habla Pablo en Corintios, donde se relaciona a los dones, tiene una razón. Cada capítulo tiene su enfoque. El capítulo 12 va a hablar de los dones en general. El capítulo 13 va a hablar del amor. Y el capítulo 14 va a hablar de los dones con amor. Esto es muy importante porque cuando estudiamos ahora, conociendo este enfoque, cuando estudiamos el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que está hablando de los dones en general. Pero en el capítulo 14 le agrega el ingrediente de amor a lo primero que nos enseñó en el capítulo 12. Pero como sabía que íbamos a necesitar un poquito más de información acerca de lo que es el amor, está en medio de estos dos capítulos, del 12 y del 14, está el capítulo donde se habla del amor. Miremos entonces un poquito acerca de ello. Vayamos ahí al capítulo 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, donde se nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí comienza. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y comienza a mencionar los dones, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, este primer capítulo donde va a hablar de dones, en el capítulo 12, habla bien general acerca de los dones, pero ya cuando vamos al capítulo 13, verso 1, nos vamos a dar cuenta que comienza a hablar del ingrediente necesario. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amado hermano, es importante que nos demos cuenta que no está hablando de que las lenguas son malas. Muchas personas lo toman de esa manera, pero no está diciendo eso. Se nos está hablando del amor como un ingrediente que necesitan, lo que acaba de hablar Pablo en el capítulo 12. Esto es muy importante. Y entonces comienza a hablar en el versículo 4 acerca del amor, el ingrediente que necesitamos para la buena administración de los dones del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora entonces Pablo se enfoca en este ingrediente importante y el último capítulo tiene que ver, capítulo 14, verso 1, tiene que ver ahora con el amor en medio de los dones. Mira lo que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, después de haber hablado del capítulo 12 acerca de los dones, el capítulo 13 acerca del amor, ahora el capítulo 14 junta los dos y nos está diciendo: no impidan a la gente hablar en lenguas, porque eso nos lo dice despuesito, pero dice a seguir el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amado hermano, en 1906 ocurre algo muy impresionante donde mucha de esta gente de la que estuvo en el segundo avivamiento más grande de la historia, que es el avivamiento de Azusa, mucha de esa gente fue criticada porque el Espíritu Santo nuevamente estaba regalando dones a la iglesia y estaba llenando la iglesia. Mucha de esta gente no miraban ya más dones. Se había hecho, amados hermanos, la idea de que los dones fueron para el primer siglo y la crítica fue grande, pero a esta gente no les importó y nace un movimiento, amados hermanos, impresionante sobre la faz de la tierra. Pero démonos cuenta que por la mala interpretación de estos 3 capítulos se ha llegado a conclusiones que la Biblia nunca dijo. Entonces es importante esto. Aquí Pablo en el capítulo 14 va a hablar acerca de los dones y que los debemos de procurar, pero también que debemos de no impedirlos, dice aquí en uno de los versos que lo vamos a ver al ratito. Pero entonces, miremos entonces este primer punto. Cada capítulo tiene su enfoque. Segundo punto es: los dones son para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 12 nos muestra esto. Y date cuenta dónde está esto. En el capítulo 14 se nos está explicando, ya habiendo hablado de los dones en el capítulo 12, el amor en el capítulo 13, ahora el capítulo 14 nos muestra una de las razones. Es para edificar a la iglesia. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Date cuenta que aquí Pablo está enseñando
que esto no se ha detenido los dones espirituales. Más bien, ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren abundar. O sea, posiciónense de tal manera que sirven como recipiente de la gracia de Dios con respecto a los dones. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras Pablo. Ahora, démonos cuenta que la Biblia muestra que hay cosas que edifican a la iglesia. Amén. Esto lo vimos en las epístolas paulinas, en el curso de epístolas paulinas. Una de las cosas que edifica a la iglesia es la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 32, que se nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces la palabra de Dios edifica a la iglesia, pero también los ministerios edifican la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, de que todos estos ministerios, media vez la iglesia no ha llegado a su punto final, siguen sirviendo como instrumentos de edificación. Estos ministerios. Entonces, los ministerios, pero ¿sabes qué? También sirve para edificación. Los dones. Por eso, amado hermano, Satanás está muy interesado en quitar ministerios y en sacar los dones de la iglesia. Y por supuesto, si los cristianos no leen la palabra, no estudian la palabra, hermano, eso es exactamente el plan de Satanás. Por eso usted y yo necesitamos trabajar y, como dice aquí, procurar abundar en lo que son los dones espirituales para la edificación de la iglesia. El cuarto punto de lo que edifica la iglesia aparece ahí en Efesios 2:22. Míralo conmigo, por favor: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo también es uno de los instrumentos de edificación de Dios. Y también Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, amado hermano, el Espíritu Santo también está edificando la iglesia. Pero mira, por favor, el último: en el temor del Señor. Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, los dones son una de las maneras que Dios edifica a su iglesia. Por eso nosotros debemos de procurar abundar en ellos. Muy importante esto. Amén. Ahora mira el tercer punto, por favor, acá. Lo que le puse este título: lo que debemos hacer y lo que no se debe de hacer con los dones. Por ejemplo, no se debe de impedir las lenguas. Eso lo dice la palabra del Señor. 14:39. Mira por favor conmigo ahí, en 1 Corintios 14:39, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Entonces, nos está diciendo, démonos cuenta, el capítulo 14 es cuando ya está mezclando los dones y el amor, y está diciendo: no lo impidan. Dice: hágase con orden, porque ya aprendimos acerca del amor. ¿Te das cuenta? Y el amor edifica. Entonces está enseñando Pablo esto de esta manera. Lo segundo
que vamos a ver ahí es que no debemos menospreciar las profecías. Menospreciar las profecías. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20. Dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Qué interesante. Miremos lo que significa esa palabra menospreciar. Amén. Para que tengamos una mejor. Menospreciar. Aquí está. Conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merecen. Conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que merece. Mira lo que dice la segunda definición: considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, es importante que el Señor quiere que nosotros valoremos. Esto está ocurriendo en muchas iglesias, hermanos. Menosprecian las profecías, impiden a la gente a no hablar en lenguas. Y todo porque a veces nos encajonamos, tratamos de encajonar la iglesia en una religión y en las reglas de la religión. Pero eso no funciona, amados hermanos. La religión es simplemente el esfuerzo humano de tratar de llegar a Dios. Jesús no es una religión, Jesús es vida. Entonces aquí hay cosas muy importantes en esta carta, en esta epístola a los Corintios, que nos están hablando mucho acerca de todo esto. Ahora mira por favor el punto número 3. También nos dice, que ya lo leímos, procuren los dones. Amén, procuren los dones. Pero también nos dice el punto número 4, que también lo leímos, hay un orden para las cosas. Amén. Hay un orden para las cosas. Y también 1 Corintios 14, 29. Miremos ese versículo. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Qué interesante. Entonces se vale juzgar, pero no menospreciar. Se vale juzgar las profecías, o sea, examinarlas. Que me imagino que en otras versiones eso es lo que mencionan. Juzguen, dice esta versión. Disciernan, dice esta versión, la versión Peshitta. Y esta otra versión, disciernan también, la Biblia textual. Vamos a ver, aquí dice, y los demás limítense a dar su parecer. Qué interesante. Ok, entonces ahí examinen, dice esta otra versión. Dios habla hoy. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de todo lo que se nos está diciendo de los dones. Lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Y por supuesto, examínenlo todo. Amén. Examínenlo todo. Ahora, entonces vimos, cada capítulo tiene su enfoque. Cuando está hablando de los dones, habla el capítulo 12, 13 y 14. Pero también los dones son para edificación de la iglesia, segundo punto. Tercer punto, lo que debemos de hacer y lo que no se debe de hacer. Y ahí te di una lista de 5. Pero ahora el cuarto punto es este. Cada don tiene su función y propósito. Miremos qué significa esto. Mira por favor los ejemplos. Por ejemplo, el que habla en lenguas, dice la palabra, ahí en 1 Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces hay un propósito. Dice aquí, el que habla en lenguas habla con Dios. Eso no significa que las lenguas son malas. Amén. Segundo punto, el don de profecía edifica a los oyentes. Versículo 3, aquí lo dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y punto número 3, date cuenta que estamos viendo
cada don tiene su función y propósito. Aquí nos estamos enfocando en lo que es las lenguas, la profecía. Y mira otra vez las lenguas. Dice, el que habla en lenguas edifica a sí mismo. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Y punto número 4. El don de interpretación de lenguas edifica a la iglesia. Eso es otro de los dones. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, démonos cuenta, todo esto que nos habla Pablo aquí, cada don tiene su función y propósito. Aquí hablaron por lo menos de unos 3 dones: las lenguas, la profecía y la interpretación de lenguas. 3 dones. Si nos damos cuenta que cada una de estos dones tiene su función y propósito. Y por último, amados hermanos, Pablo nos va a hablar también de que hay distintos tipos de dones. Amén. Y los separa de esta manera. Te los pongo aquí. Esto ya lo habíamos visto. Esta próxima sección la habíamos visto ya en el curso de Espíritu Santo, pero quise ponértelo acá. Están los dones de revelación. Amén. 1 Corintios 12:8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu. Entonces está el de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, que aparece en los próximos versos. Discernimiento de espíritus. Todos estos están, amados hermanos, como dones de revelación. ¿Y sabes qué? Es hermoso liderar una iglesia, pastorear una iglesia cuando el Señor te ha regalado dones. Es hermoso liderar una iglesia donde los dones están fluyendo y no se le detiene al Espíritu Santo, porque Él es el dueño del servicio, del culto. Y esto es hermoso. Vamos a caminar mucho mejor. El Señor nos avisa, el Señor nos muestra, el Señor nos habla a tiempo. Cuando alguien detiene todo esto, ¿cómo podemos edificar la iglesia? Entonces, lo segundo que vamos a darnos cuenta es los dones de poder. Estos son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Son dones de poder. Versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Amén. Esto también es hermoso. Llama a mucha gente. La gente comienza a venir porque ha escuchado que en esa iglesia Dios está haciendo milagros. Y comienzan a ocurrir los milagros en medio del pueblo. Amados hermanos, una de las cosas que tienes que saber es que esto no solamente se dejó para la edificación de la iglesia, sino también para que nosotros salgamos a las calles y obremos en el Señor milagros. Obremos con sanidad, amados hermanos, con milagros distintos. Que Dios obre, que Dios dé una palabra de sabiduría a alguien en la calle, porque esto también va a hablarles a la gente, les va a dejar saber. Es más, Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. O sea, la gente busca señales. Y las señales hablan de quiénes somos. Entonces, ahora tenemos acá el próximo y último grupo: los dones de declaración. El don de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Estos son los dones de declaración. 1 Corintios 12:9 dice: a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, todo esto lo dejó el Señor para nosotros, para que nosotros fuéramos edificados como su iglesia.
Hoy, amado hermano, más que nunca necesitamos los dones del Espíritu para operar. Porque se han levantado muchos falsos profetas. Se han levantado, amados hermanos, muchos anticristos, dice la palabra. Y hoy más que nunca la iglesia debe estar llena. Y esta es la enseñanza de Pablo. Debe estar llena con el Espíritu Santo. Y esta es la enseñanza de Pablo aquí. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase, lección número 12. Te esperamos para la lección número 13, donde vamos a estar entrando a ver 2 de Corintios. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima lección. Salud. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.